Bien. La verdad que para mí fue una sorpresa cuando Jere me compartió que, bueno, que a mí me tocaba tomar el tiempo de la palabra tanto hoy como mañana y mentiría si digo que no era un anhelo o un sueño. Pero yo decía, bueno, dentro de unos años, cuando ya esté allá viviendo, instalado y todo lo demás, decir, bueno, lo vamos a invitar. Pero bueno, prefirieron la opción más económica, hacerlo antes de que me vaya, si no tienen que traerme. Pero la verdad que fue todo un desafío poder este tiempo estar eh, preparando los temas, y bueno, orando a Dios, decir, cómo presentar, porque la consigna era, bueno, estos son los títulos, pero hay que darle también una perspectiva muy personal. Y bueno, fue esto lo que el Señor me ha dado y realmente es un gozo para mí hacerlo. Sí, y me siento muy honrado, gracias por esto. Y en lo personal, para mí todos estos años en la iglesia ya son 28, 28 años, no todos en la iglesia, pero sí desde que recibí a Cristo. O sea, los únicos años que no cuentan es el año de Monte y los casi 2 años en Chile, pero por lo menos acá en Mendoza nunca, gracias al Señor, nunca entró en mi cabeza la idea de estar en otro lugar. Pero realmente fue el lugar que Dios usó para, no solamente para encontrar a Cristo, sino para poder estar creciendo, aprendiendo. Dios puso muchas personas en mi camino, en mi vida, para poder aprender, eh, entender lo que es servir a Dios, lo que es amar a Cristo, lo que es conocer más de la palabra. Me falta una inmensidad. Todavía no puedo meter los pies en el agua, como dicen algunos, pero realmente eh, siempre doy gracias porque a pesar de que pasamos y en 28 años vi muchas tormentas que pasaron por la iglesia. A veces fueron tifones, otras veces fueron tsunamis que terminaron prácticamente arrancando todo, pero Dios siempre estuvo presente y por la gracia de Dios estamos cumpliendo un año más. O ya lo cumplimos, mejor dicho. Pero bueno, vamos a ir a la palabra y bueno, en esta semana ya dando los retoques a lo que ya había venido preparando y a todo lo que venía trayendo en la cabeza, yo siempre nunca o sea, lo empiezo a preparar con tiempo, pero nunca lo digo, bueno, acá listo, esto faltan 2 semanas, ya lo tengo acá listo y lo dejo ahí. Siempre quiero ver si no se me está escapando algo, ¿sí? Y probablemente se me escapen cosas, ¿sí? Pero en esta semana pensaba cómo darle un título que representara lo que significa para mí preparar esto y lo que va a ser también un poco la parte de mañana. Hoy prometo ser más breve para que nos podamos ir temprano, porque yo sé que algunos vienen derechito del trabajo. Y bueno, quise darle este título, Prosigo a la meta. ¿Sí? Mañana voy a develar el misterio, por decirlo así, pero quise darle este título porque personalmente creo que la vida del cristiano es una carrera. Empieza el día que cree en Jesucristo como su Salvador personal y empieza esa carrera. Y Pablo hablaba de eso y hablaba de esa carrera justamente, pero eso lo vamos a ver mañana. Pero el hecho es que, que eso fue lo que por lo menos Dios puso en mi corazón para poner como título del tema de estos 2 días. Y hoy nos toca lo que es la función de la iglesia en la obra misionera, ¿sí? Porque
entendemos que la obra misionera parte de la iglesia. El propósito de Dios para el creyente es la iglesia. Y simplemente haciendo la mención en Mateo, Cristo llega, presenta el reino, no presenta la iglesia, presenta el reino de Dios y habla diciendo el reino de Dios acercado. Y él es rechazado por Israel como Mesías, ¿sí? La gente lo rechaza, las autoridades religiosas lo rechazan y quedan ahí sus seguidores. Y él de pronto va a develar un misterio que es la iglesia. Él pregunta, ¿quiénes dicen que soy? Y entonces todos empiezan a decir lo que los demás dicen. Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y le hace una pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y Pedro sale con una declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Cristo le dice, bien has dicho, ¿no es cierto? Porque esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, y desde ahora no será tu nombre, o mejor dicho, desde ahora serás llamado Pedro, si en realidad él era Simón. Y él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de pronto presentó un misterio, porque ellos estaban pensando en el reino mesiánico, estaban pensando en la justicia de Dios, estaban pensando en la abolición de la servidumbre por parte de Roma, y de pronto Él les dice, voy a hacer mi iglesia, ¿sí? Y usa una palabra que es convocar a la gente, ¿sí? Que en realidad la palabra que usa es la que literalmente se traduciría como una convocatoria a asamblea, ¿sí? Pero bueno, ese es el principio que Cristo le da, el origen o revela lo que va a ser la iglesia, y los discípulos seguían esperando, después de la resurrección, seguían esperando el reino, pero en el momento en que el Espíritu Santo llega y se manifiesta en sus vidas, comienza la iglesia y comienza todo el ministerio de la iglesia, ¿sí? Y de pronto ellos obviamente no tenían el contexto nuestro en cuanto a iglesia. Hoy se puede alquilar un lugar, decir, bueno, acá va a haber una iglesia, se constituye, se comienza, ¿sí? Tenían otro contexto, otros parámetros. Yo ayer compartí en la reunión de oración de unos hermanos que están en Estados Unidos. Ellos comenzaron empezaron la fundación de una iglesia nueva, y el primer paso que tuvieron que dar fue ir a inscribirla. O sea, todavía ni siquiera tienen un lugar o miembros, pero ya tienen formalmente establecido, o sea, tienen un lugar, pero me refiero al hecho de que todavía no tienen toda la forma de una iglesia, pero ya legalmente está inscripta porque así es como tiene que ser, ¿sí? Pero bueno, este era un contexto distinto y ellos, las misiones un poco la comenzaron a la fuerza, porque en principio se estaban quedando en Jerusalén y a partir de la persecución comienzan a salir a otras ciudades, llegan a otros lugares, ¿sí? Y así fue como fueron extendiendo el Evangelio, porque donde llegaban dijeron, bueno, ya estamos acá, prediquemos. Predicaban y se formaba una iglesia y muchas de esas cosas. Entonces, vamos a ver algunos puntos sobre cómo fue, o mejor dicho, cómo es la función de la iglesia en la obra misionera. Y en primer lugar, para que la iglesia cumpla su función dentro de la obra misionera, tiene que entender que la misma, o sea, que la obra misionera viene por instrucción de parte del Señor. Vamos a ver qué dice Mateo 28, 16 al 20. Perdón, Mateo 28. Es un pasaje que muchos lo hemos leído, muchos lo conocemos, y en muchas Biblias se titula La Gran Comisión, ¿sí? Y dice así, pasaje, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra en esta noche y rogar que toque nuestros corazones con tu palabra, Señor, tanto hoy como los próximos dos noches. Rogar que a través de ella obres en nuestra vida, Señor. Gracias porque porque en tu gracia podemos estar cumpliendo 31 años como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero también gracias porque nos permites estar en este lugar. Señor, oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al pasaje de Marcos. Marcos capítulo 16. Es el pasaje paralelo, ¿sí? Pero tiene algunos detalles en cuanto a lo que Marcos anota, ¿no? Marcos 16, 14 al 18. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Sí? Ahí manifiesta cuáles iban a ser los primeros, digamos, las primeras señales visibles de la iglesia. Pero el punto importante es que Él les comisiona algo, ¿sí? Y es ir y predicar. Y el que creyere, que sea bautizado. Y en Mateo leíamos: enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que les he enseñado, ¿sí? Ese es el concepto del discipulado. O sea, el discipulado no es enseñarle cómo venir a la iglesia, cómo hay que vestirse. Bueno, mira, acá en la iglesia cantamos de esta forma, nos vestimos de esta manera, sino enseñar lo que Cristo enseñó. Eso es el discipulado. Y ese fue el principio de la obra misionera. Ellos no lo entendían. Les estaba hablando muchas cosas y ellos decían: pero si estamos esperando al reino. Es más, minutos antes le estaban preguntando: Señor, ¿vas a instaurar el reino? ¿Ahora? ¿Cuándo va a ser? Todavía tenían eso en la cabeza, ¿sí? Ver a Cristo coronarse como rey, establecer el reino, sacar a los romanos, que Israel volviera a tener su esplendor como reino. Y él no les dice todo lo contrario. Él les habló de la iglesia, ahora les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y de pronto se les borra el guión, ¿no? Y justamente es porque tenía un plan diferente Dios. El mismo que Dios tenía cuando le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en primer lugar, la obra misionera de la iglesia es una instrucción de parte del Señor, y es algo que la iglesia tiene que entender. O sea, no lo tiene que entender la iglesia, lo tiene que entender cada creyente que se congrega en la iglesia. Acá en Guaymallén, en Mendoza, en San Juan, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en África, ¿sí? La obra misionera es una encomendación del Señor. En segundo lugar, la iglesia tiene que comprender que la iglesia actual es el resultado de la misma obra misionera. ¿Sí? Fíjense, vamos a ir un poquito más allá. Hechos capítulo 1. Es un versículo también muy conocido. Hechos capítulo 1.
versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí les complica más el panorama, porque les dice ir por todo el mundo. ¿Y por qué todo el mundo? Bueno, pero me van a ser testigos. En Jerusalén, bien, no hay problema. En Judea, bárbaro. En Samaria. ¿Samaria? Pues judíos y samaritanos no se hablaban, no se veían. Cuando Cristo estuvo con la mujer samaritana, fue todo un escándalo para los discípulos. ¿Qué hace con una mujer samaritana? Para ella también fue un... Sí, ¿por qué me hablas si sos judío y yo samaritana? Y ya ahí les compraba, pero les dice hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde es eso? La mayoría de ellos nunca había viajado más de 500 kilómetros. Bueno, si agarráramos un mapa, buscáramos Jerusalén, lo podríamos encontrar, es un punto bastante pequeñito dentro de un mapa planiferio. Tomáramos una regla y la midiéramos hasta Mendoza y sacaríamos unos cuantos, varios miles de kilómetros. O sea, de acá a Buenos Aires tenemos más de 1000 kilómetros. Hasta Santa Cruz de la Sierra son 2800. ¿Sí? Bueno, hasta Jerusalén son muchos, varios más de miles de kilómetros. Estamos más o menos unos kilómetros antes de lo último de la Tierra. Así sería más o menos llegando a Ushuaia, un poquito más allá. No sé si se podría plantar una iglesia en la Antártida, pero hasta Ushuaia hay iglesias. ¿Sí? Estamos cerca de lo último de la Tierra, o sea que justamente somos el resultado de esa encomendación de parte del Señor. ¿Sí? Y somos el resultado de la obra misionera, no solamente desde la encomendación esta, sino desde lo más cercano. Porque la obra empezó cuando un hermano que era misionero, que era de Buenos Aires, ¿sí? Jorge Racibilú, llegó a Mendoza, tuvo unos años y comenzó lo que en aquel momento era la Iglesia Cristiana Evangélica de Bermejo. ¿Sí? Todavía recuerdo cuando a veces en aquel momento, por una cuestión económica, salíamos unos en bicicleta y otros en micro. Entonces tempranito, porque la cena del Señor era más o menos 8:30 de la mañana, así que tempranito con mi papá nos subíamos a la bicicleta, íbamos los dos en una bicicleta y tempranito saliendo. Para mí era toda una aventura, tenía 9, 10 años, era toda una aventura ir en la bici desde Carrodilla hasta el Bermejo. Para mí era una aventura, para él era todo un esfuerzo, ¿no? Pero así empezó la iglesia. Con una persona, un misionero, que empezó a trabajar y empezó a predicar. Y nosotros fuimos resultado de eso. Y ese misionero fue el resultado del trabajo que Dios hizo en su vida en una iglesia, que también resultó de la parte de la obra misionera. O sea, si vamos yendo un poquito hacia atrás en el tiempo, vamos a encontrarnos que la iglesia en Argentina en general fue parte de la obra misionera, de hombres que vinieron de Estados Unidos, de Inglaterra, de Escocia, de Alemania, de Irlanda, de Polonia. Si vamos 100 años atrás en el tiempo, nos vamos a encontrar con gente así que llegó. Algunos no venían a fundar una iglesia, algunos venían porque en sus países había guerra, había hambre, pero bueno, eran creyentes, sabían lo que Dios les había encargado, llegaron y no había iglesia. Y bueno, si no hay iglesia hay que hacerla, hay que empezarla. Y Dios utilizó a esas personas, o sea, somos el resultado de la obra misionera. No importa si el que te predicó no es misionero. O sea, él fue alcanzado en algún punto por un misionero. Entonces, somos el resultado y tenemos que entenderlo porque muchas veces, voy a hablarlo en general, algunas iglesias se desentienden de lo que es la misión. La obra misionera, no, nosotros no estábamos muy de acuerdo.
Y vos cuando preguntás, y bueno, ¿y cómo comenzó? No, lo que pasa es que esta iglesia la comenzó don no sé cuánto, y vos escuchás el nombre y vos decís, ese nombre no es de acá. ¿Y él de dónde era? No, él llegó de... Era misionero, ¿no es cierto? Sí. O sea, un misionero fundó su iglesia y ustedes no apoyan la obra misionera. No, sí, lo que pasa es que una vez tuvimos, bueno, excusas. Pero en primer lugar habíamos dicho entender que la obra misionera no es un invento de la iglesia, no es que estaban ahí diciendo, a ver, ¿qué hacemos? Pedro ya estaba junto con los demás apóstoles y dijeron, bueno, hemos predicado un par de veces, ya añadimos por lo menos 8.000 personas a la iglesia, somos muchos, estamos todos juntos. ¿Qué hacemos? Inventemos la misión, dijo uno por ahí. Empecemos a repartirnos y predicar en otros lados y mandemos a todos. No, fue una delegación de parte del Señor. En segundo lugar, que justamente la iglesia en la actualidad es el resultado de la obra misionera. Somos el resultado del fruto de misioneros, de hombres, de mujeres, que dejaron su tierra, ¿sí? Y llegaron hasta este lugar. En tercer lugar, aceptar que la obra misionera se origina dentro de la iglesia. ¿Sí? Como lo dije antes, no fue que la inventaron, no es que esto fue un invento de un hermano que estaba enojado con las autoridades de la iglesia, se fue porque no me dijo, porque no me saludó, y dijo, bueno, a ver, ¿qué hago? Bueno, ahora voy a ser misionero. Y me voy a cortar solo, no. La obra misionera se origina dentro de la iglesia, ¿sí? De hecho, y vamos a ver Hechos capítulo 13, y vamos a ver porque justamente ahí aclara esto. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí está detallando quiénes eran los que estaban ahí al frente de esa iglesia. La iglesia de Antioquía se había formado también justamente por la misma obra misionera, porque justamente a causa de la persecución, y Saulo había sido parte de esa persecución, habían llegado hasta Antioquía los hermanos, habían predicado, habían creído, y entre los que estaban allí, que habían comenzado la obra, dijeron, vamos a hablar a Jerusalén y vamos a compartir de lo que está pasando acá en Antioquía, y cómo la iglesia ha crecido, cómo la gente ha creído y cómo se han congregado. Y entonces, cuando llega el informe a Jerusalén, los que están en Jerusalén dicen, bueno, vamos a enviar a Bernabé. Cuando Bernabé llega y ve la obra y ve cómo han crecido, los anima y los exhorta a seguir creciendo. Y agarra y hace algo muy particular. Va a Tarso, lo busca a Saulo y lo lleva con él para que los dos juntos trabajen ahí en la obra en Antioquía. Y es muy linda la historia de Antioquía porque crece de tal forma y hay un cambio tan impactante en la vida de los creyentes en ese lugar que la gente de esa ciudad comenzó a llamarlos cristianos. Hasta ese entonces se les decía a los seguidores de Jesús, los del camino, los nazarenos, ¿sí? Los del nombre, y algunas otras, los herejes, ¿sí? Pero nunca les habían dicho cristianos. Los creyentes nunca se habían autodefinido a sí mismos como cristianos, nunca hubieran aceptado ponerse semejante título, nunca hubiesen
tenido la arrogancia de llamarse a sí mismos pequeños Cristos. Pero la gente veía algo muy particular en ellos. Ellos predicaban a un Dios al que servían, pero a un Dios al que imitaban. Lo que ellos decían era su vida, era su testimonio. Vivían en una ciudad de paganismo, pero creían en un solo Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo enseñó. Porque Dios lo enseñaba. Vivían en una ciudad donde el pecado era aceptado. Ellos no lo dejaron de lado. ¿Por qué? Porque Cristo lo enseñaba. O sea, todo lo que Cristo había enseñado y lo que justamente Él le había dicho a sus discípulos, enséñenles que hagan y guarden todas esas cosas, ellos lo hacían. Entonces la gente dijeron, bueno, mira, son como pequeños Cristos, porque al Cristo que predican, viven. Y entonces se consolida esta iglesia y ahí hace la lista de todos los que estaban. Y estaban entre ellos justamente Saulo y Bernabé. Por un lado Bernabé, un hombre con un espíritu, yo diría con un espíritu de discipulador, con una pasión por el discipulado. Él era un hombre que cuando... y es muy particular porque cuando los apóstoles reciben a Saulo, estaban muy, muy desconfiados. Ellos pensaban que era una estrategia, dudaban mucho. Pero Bernabé agarró, lo tomó y se ocupó de él, lo discipuló. Y cuando estaba allá en Tarso y él va a Antioquía, dice, lo voy a buscar, lo voy a traer porque hay que integrarlo, hay que hacerlo trabajar. Y ahí estaban los dos trabajando, ¿sí? Bernabé, un discipulador, y Pablo, un maestro de la palabra. Un hombre que había dedicado su vida al estudio del Antiguo Testamento, ¿sí? De la ley, un fariseo, un hombre muy celoso de la palabra de Dios, y ahí enseñando en medio de esa iglesia. Y estaban orando y ayunando, y él dice el 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras a que los he llamado. No sé ustedes, si yo tuviera acá a un Bernabé y a un Saulo, y de pronto dicen, no, el Señor nos está llamando a la obra. No, ¿cómo? Pero si mirá Bernabé, el discipulador, ¿qué es? Si lo dejamos ir, se nos viene abajo el discipulado. Miralo a Saulo con todo lo que sabe de la palabra de Dios y se nos acaban las enseñanzas profundas. Sin embargo, dice que ellos entonces, dice el 3, habiendo ayunado y orado, ¿sí? Porque de pronto vieron la carga que tenían, dice, les impusieron las manos y los despidieron. Acá no está diciendo que, bueno, dijeron, bueno, hermano, que el Señor te bendiga, que te vaya bien, escribinos, sino que tomaron con mucha seriedad e importancia lo que justamente el Señor les había pedido, y ellos se ocuparon de ayudarlos a que pudieran hacer la obra que Dios les estaba encomendando. ¿Sí? O sea, ellos se ocuparon de enviarlos al lugar y de apoyarlos en todo lo que iban a necesitar. ¿Sí? Hace un tiempo atrás Daniel justamente hablaba del tema de enviar a una persona en la obra misionera, que no es simplemente decir, bueno, que el Señor te bendiga, que te dé todo lo que necesites, ¿sí? Estamos en contacto, sino es apoyarlo en lo financiero para que la persona pueda llegar al lugar y pueda sostenerse y llevar adelante la obra. ¿Sí? O sea, la iglesia de Antioquía, podemos decir que fue voluntariamente la primera iglesia misionera. La iglesia de Jerusalén fue la primera iglesia misionera, pero fue una iglesia misionera a la fuerza. Tuvieron que sacarlos, o sea, Dios tuvo que meterles persecución para que salieran. ¿Sí? La iglesia de Antioquía recibió con gozo y oró, y cuando Dios les confirmó, enviaron a Bernabé y a Saulo a la obra. Y comienza allí
lo que después se titula el primer viaje misionero, ¿sí? Ya un viaje completo donde ellos iban visitando muchos lugares y comenzando la obra de la iglesia. Bien, primero habíamos dicho entender que la misma, o sea, que la obra misionera es instrucción del Señor. En segundo lugar, comprender que la iglesia es el resultado de la obra misionera. En tercer lugar, aceptar que la obra misionera se origina dentro de la misma iglesia. Pero en cuarto lugar dice afrontar el compromiso de involucrarse en todas sus formas. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículos 24. Y este era justamente el pasaje que había referido Daniel. Dice, cuando vaya a España, le está hablando a los hermanos de la iglesia en Roma, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez una vez que haya gozado con vosotros. ¿Sí? O sea, Pablo le escribe a una iglesia que él no conocía. O sea, él nunca había, hasta ese momento, nunca había estado en Roma. ¿Sí? Después va a llegar justamente después de ser encarcelado. Pero les escribe a estos hermanos y les dice, o sea, él ya tenía un plan, que era llegar a España. ¿Sí? Y él dice que cuando vaya a España, dice primero, iré a vosotros. Había algo que justamente muchas veces se dice todos los caminos conducen a Roma y en realidad la mayoría de las rutas, ¿sí? De caminos y también las rutas marítimas pasaban por Roma, muchas. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que Roma para llegar a España era prácticamente un punto obligado. Y Pablo dice, bueno, voy a hacerlo. Entonces les escribe anticipadamente a los hermanos y les dice que cuando él vaya a España, dice, iré a vosotros porque espero veros al pasar, ¿sí? Tengo que pasar por Roma, y ser encaminado allá por vosotros. Y la palabra encaminado no es que le digan cómo llegar a España, no es que le den un mapa, no es que le digan, mirá, tenés que buscar el barco de fulano. ¿Sí? Ser encaminado es ser enviado, apoyado financieramente, económicamente. O sea, el punto es, hermanos, yo espero recibir de ustedes la ayuda necesaria para poder viajar a España, para poder estar allá el tiempo que tengo estipulado y poder regresar. Entonces, la obra misionera no es simplemente decir, bueno, el hermano va a ir, vamos a orar por él. La obra misionera es un compromiso, ¿sí? Es un compromiso que involucra a personas, ¿sí? Siempre me gusta decir que la iglesia es el resultado de la suma de la vida de los creyentes. O sea, si dentro de la iglesia hay muchos creyentes que tienen una vida espiritual, que tienen una vida de consagración a Dios, que tienen una vida de compromiso con la palabra, con la evangelización, con la enseñanza, con el crecimiento, la iglesia va a crecer, la iglesia va a predicar, la iglesia va a alcanzar personas, ¿sí? La iglesia va a tener resultados espirituales. Ahora, si en la iglesia estamos como en la Odisea, todos tibios, todos cómodos, todos tranquilos, y la iglesia va a ser una iglesia tibia. Entonces, cuando en la iglesia cada uno de sus miembros, cada una de las personas que la integran, tienen un compromiso respecto de la obra misionera, la iglesia va a tener un compromiso respecto de la obra misionera. ¿Sí? Y justamente lo que está marcando este pasaje es que el misionero llegue y no tiene ni siquiera que ser salido de la iglesia. O sea, Pablo no era un miembro alcanzado por los hermanos de Roma. Hoy muchas iglesias o muchas personas dicen, no, lo que pasa es que la iglesia que envía se tiene que ocupar 100%. Si no, no tendrías ni que salir a la obra misionera. Porque que las otras iglesias apoyen, no me parece mucho.
Una vez alguien me lo dijo a mí eso. Lamento mucho no haber en ese momento haber tenido en la cabeza este pasaje y haberle dicho, pero ¿cómo? Pablo les dijo a los de Roma que esperaba que ellos lo apoyaran económicamente cuando él ni siquiera era miembro y ni siquiera había estado alguna vez en Roma. Ahora, seguramente los hermanos de Roma sabían quién era Pablo, Saulo, ¿sí? Habían escuchado su testimonio por aquellos que habían estado en aquel lugar comenzando el trabajo de la fundación de la iglesia. Les escribe y dice, uy, mirá, el Pablo que tanto nos contaron nos escribe. ¿Y qué dice? Que espera que lo apoyemos allá. De hecho, cuando Pablo estuvo en Roma, se quedó por 2 años y él estuvo con un tipo de arresto domiciliario, porque lograron que pudiera él no estar en la cárcel, sino en una casa. Y la casa la alquiló alguien. No creo que hayan hecho un giro desde Jerusalén. Fueron los hermanos de Roma. Porque de hecho él estuvo con ellos y los animó y estuvo con ellos. Después de eso, esto ya es, digamos, fuera del contexto, o sea, del relato bíblico, pero sí lo que algunos historiadores han encontrado es que sí Pablo llega a España después de esto. ¿Sí? Así que la iglesia es la que afronta el compromiso de apoyar la obra misionera. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1, versículo 16. Gracias. Capítulo 1, versículo 16, voy a leer desde el 15, dice, con esta confianza quise primero ir a vosotros, hablándole a los corintios, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Está volviendo a hablar del mismo tema, ser encaminado, o sea, quise ir primero y estar con ustedes y de allí viajar a Macedonia. ¿Sí? Y cuando dice... gracias. Cuando dice, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. O sea, ser apoyado económicamente para esto. O sea, no era que quería ser, que era un cara dura que quería vivir de arriba. O sea, la obra misionera tenía un costo. Y Pablo estaba ocupándose de la predicación, más allá de que él relata justamente de que estuvo con siervos, Priscila y Aquila, haciendo carpas para no ser gravoso, pero muchas veces, y aun cuando él lo relata, él dice que justamente por lo que él estaba haciendo, era necesario aún era de parte del Señor que tenía que ser apoyado y sustentado. ¿Sí? No era una cuestión de estatus, sino era una cuestión de decir, Dios quería que me ocupara exclusivamente de la palabra, pero de algún lugar tiene que salir el dinero, de algún lugar tiene que salir los costos de un viaje, ¿sí? de un hospedaje, de una estadía, de comer y todo lo demás. Y ahí le dice justamente pasar a Macedonia y dice ser encaminado por vosotros hasta Judea. ¿Sí? Él quería ir a Judea justamente para dar informe a los demás apóstoles de cómo estaba siendo llevada la obra. Y bueno, fue justamente así. Él sale de Macedonia, pasa por Corinto y de allí llega hasta Jerusalén. Simplemente quiero mencionar un poquito algunos versículos en capítulos 8 y 9 de 2 Corintios. Hace mucho la referencia a lo que es la ofrenda. Y acá va a encarar un punto importante acerca de la ofrenda, porque va a hablar de Macedonia, dice el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los hermanos de Macedonia estaban pasando por muchas tribulaciones y por mucha pobreza. El Evangelio les había costado sus ingresos, sus bienes, aún sus vidas. Y supieron de que los hermanos en Jerusalén estaban pasando por mucha necesidad, porque la persecución allí también era fuerte. Y supieron que se estaba levantando una ofrenda para los hermanos allí en Jerusalén, y que estaban pasando por muchas iglesias. Y la consigna era esta: desde Jerusalén salieron muchos de los que predicaron por todos esos lugares. O sea, era como decir: hermanos, somos los hijos espirituales de Jerusalén. Sería bueno que participemos, ya que ellos participaron con nosotros en lo espiritual, que participemos con ellos en lo material. Hacían que habían comenzado a levantar ofrendas para enviar a Jerusalén. Pero llegaron a Macedonia, y Macedonia estaba pasando, la iglesia estaba pasando por esta situación de pobreza, de muchos problemas, de muchos conflictos. Y Pablo dijo: hermanos, tranquilos, no se preocupen, entendemos la situación, no se hagan problema, no necesitan ofrendar. Pero los hermanos habían puesto en su corazón hacerlo. No tenían mucho, tenían poco, pero dieron lo que tenían y trataron de dar más, porque dice que dieron con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Y qué es lo que tenemos? Si tenemos algunas monedas, bueno, vamos a mandar las monedas. Y tenemos cosas que están ahí, que ya están usadas, pero queremos mandarlas. Por favor, Pablo, no nos dejes afuera de esto. Déjanos participar. Y Pablo dice que de la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas. ¿Sí? Y Pablo dice en el 5, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. O sea, en primer lugar, ellos habían ofrendado sus vidas al Señor. Y el resultado fue que para ellos era un gozo y un privilegio poder ofrendar a los hermanos. Sigue el pasaje hablando de todo esto, ¿no? El versículo 12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene, porque no digo esto para que haya otra holgura y para vosotros estrechez, sino que para este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Sí? O sea, el hecho de lo que está diciendo a los hermanos en Corinto es decir: a ver, si ellos que están pasando por pobreza pudieron dar, bueno, ustedes están pasando por abundancia, y no es para que se agranden ni para que se sientan mejores, pero ya que ellos dieron todo lo que podían y resulta poco, bueno, completen ustedes lo que falta. ¿Sí? Después ya en capítulo 9 va a hablar también de lo que es el tiempo de la preparación, es decir, prepárense, no sea cosa que yo llegue a vosotros y tengamos que improvisar, o sea, tomen una anticipación, o sea, que la ofrenda no es algo del momento, es decir, bueno, vamos a pasar la bolsa y vamos a ver cuánto juntamos, sino que era algo preparado. Hermanos, vayan preparando la ofrenda porque vamos a empezar a levantar la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Pablo llega dentro de un par de semanas, hay que prepararse, hay que empezar a ahorrar.
Hay que empezar a hacer las cuentas. Quiero encontrar el versículo. Pasa que yo esto lo preparé con otra Biblia y ahora estoy un poco perdido. Versículo 6 del capítulo 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El versículo 6 me hace acordar a una canción que he escuchado en algunas iglesias y que cantan justo para el tiempo de la ofrenda. Entonces, mientras pasan despacito con la ofrenda, va una canción muy melodiosa, muy suave, muy lenta, y que dice justamente, el que siembra escasamente, así, algo así, es más o menos, y escasamente segará, ¿sí? Y lo usan mucho para hacer la referencia, a decir, si mirá que si pones poco, y no te garantizo que Dios te provea. Ahora, poné mucho, vas a ver que Dios te va a multiplicar. Poné 10, Dios te va a dar 100. No, no les está diciendo eso. Les está diciendo el que invierte poco, poco va a recibir. Ahora Dani y Raquel se están haciendo una casa por allá, para el lado del campo. ¿Sí? Tienen terreno ahí para cultivar, ahí van a hacer su huertita. Se agarran y tiran 2, 3 semillas y van a tener 2, 3 plantas. Si tiran un puñado de semillas y van a tener más plantas. Si tiran una bolsa, van a tener que comprarse un campo directamente. Pero lo que él está diciendo es, a ver, el que invierte poco, recibe poco o ve poco fruto. O sea, si la ofrenda es pobre, si es pequeña, y bueno, no va a llegarse muy lejos. A ver, si vos le das, si viene el misionero y quiere viajar a, no sé, quiere ir a México, pero vos le das 500 pesos, y bueno, con 500 pesos llega, no sé, llega a Catamarca, más o menos, y se tiene que volver a dedo. Entonces, muchas veces decimos, no, porque el Señor se va a proveer de todas las maneras. Sí, bueno, es verdad, pero, a ver, Dios no le da al que ofrenda, Dios da para que ofrende. O sea, Dios no es que Dios me va a dar, si yo pongo 10, Dios me va a dar 100. Dios me puede dar 100. De ahí depende de cuánto es lo que yo voy a disponer de esos 100 para la ofrenda. Y por eso es que el versículo 6 dice que habla de la generosidad, ¿no es cierto?, con la que uno segará la ofrenda, pero el 7 dice cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, el punto es, Dios ya te proveyó del dinero, ahora tenés que proponerte cuánto vas a ofrendar. Pero pone la consigna y dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, a ver, el tesorero, que no está ninguno de los dos, sabe, tiene la lista de los compromisos de cada uno. Y él ve cuánto uno pone. Pero no pide el bono de sueldo para sacar el porcentaje. Cuando pasa la bolsa a la ofrenda, cada uno pone. Y como es una bolsa cerrada y uno lo pone en puño cerrado, ¿sí? Dios sabe cuánto es lo que pones. Pero Dios también ve la motivación. Voy a decir un mensaje políticamente incorrecto. Hermanos, no pongas mucho esperando recibir más, porque no va a funcionar. Dios no tranza, Dios no negocia, Dios no lo sobornás con 100 pesos. Si los vas a poner, ponelos porque tenés el deseo de hacerlo. O sea, cuando dice acá por tristeza, por necesidad, estaba el problema de que muchas veces cuando llegaba el momento de ofrendar, muchos ofrendaban, como le pasó a Ananías y Zafira, que claro, veían que los otros hermanos que tenían propiedades las vendían y ponían todos a los pies de los apóstoles. ¿Cómo puede ser? Nos están poniendo en vergüenza. Hay que hacer una ofrenda de buena cantidad. Tenían tristeza, fueron
pero tomaron una parte porque, claro, ¿no? ¿Cómo vamos a poner todo? Iban a ofrendar con tristeza. Pero está justamente el otro, el que ofrenda por la necesidad. Y bueno, le voy a poner a Dios a ver si Él me suple la necesidad. Señor, yo quiero ofrendar, pero viste, no me alcanza. Y muchas veces se habló de eso, o sea, el hecho de decir, poner una cifra o un porcentaje es un parámetro un poco injusto, porque el que tiene un sueldo bajo, un ingreso bajo, y de pronto dice, bueno, le decimos no, tenés que poner el 10%, y decir, bueno, ya con lo que tiene no le alcanza, si le saco el 10% menos le va a alcanzar. Pero también está el otro, el que si pone el 10% sigue viviendo con holgadez. Entonces, uno que dice, ¿qué hace? Le dice, no, tenés que poner más, tenés que poner el 25, el 30. No está bien ir a ponerle a la persona la cifra. Pero eso tiene que ser un resultado de su comunión con Dios. Y justamente eso es lo que le había pasado a los macedonios. Ellos ofrendaban por una cuestión de su relación con Dios. Entendían de que Dios, aún en la escasez, aún en la pobreza, Dios les seguía proveyendo. O sea, Pablo dice, están pasando por pobreza, por angustia, pero ninguno se está muriendo de hambre. Entonces se decidieron ofrendar. Hermanos, la ofrenda, lo voy a decir una vez más, es el resultado de una vida de comunión con Dios. Es el resultado de una vida consagrada a Dios. ¿Sí? Muchas veces hablamos de los compromisos. Los compromisos, que no es nada malo, los compromisos son, por decirlo así, contratos de palabra, pero que tienen una fecha de caducidad. ¿Sí? Cuando un varón compra anillos y los pone en el dedo de su novia, ¿qué está haciendo? Se está comprometiendo. ¿A qué? A casarse. ¿Cuándo vence el compromiso? Cuando se casa. Porque ahí cambia el compromiso. Ahí el compromiso es a vivir juntos, a formar un hogar, a todo lo que lee el del registro civil y a todo lo que se dice en la ceremonia, ¿no? A quererla, amarla, respetarla, cuidarla, protegerla en la salud, en la enfermedad, todos los días, hasta que la muerte los separe. O sea que el matrimonio es un compromiso que también tiene fecha de caducidad. O sea, se muere uno, se acabó el compromiso. El que queda vivo ya no tiene que seguir haciendo vida de casado con esa persona, porque ya no está. Está libre del compromiso. Si no anden pensando cosas raras, por favor. Pero el compromiso tiene una fecha de caducidad. Ahora, la palabra consagración es algo totalmente diferente. Porque consagración es algo que se entrega para nunca reclamarlo. Cuando los israelitas en el templo o en el tabernáculo iban y ofrecían un holocausto, eso era consagración. Ellos ponían un animal, era sacrificado, el animal era quemado en el altar y se dejaba en el altar hasta que el fuego consumía el sacrificio. No quedaba nada, porque los otros sacrificios, los sacrificios por los pecados, el animal quedaba ahí hasta que la carne quedaba cocida y se retiraba. Una parte se la llevaban los sacerdotes y la otra parte se la llevaba el que ofrecía el sacrificio. De hecho, en la Pascua, el cordero que se comía era el cordero que habían llevado para sacrificio. ¿Sí? No vamos a entrar en los detalles de eso, pero en ese caso el sacrificio era aprovechado, por decirlo así, por el que hacía el sacrificio. Pero en el holocausto el sacrificio era completamente dedicado a Dios. No, el que llevaba el sacrificio no obtenía no obtenía nada, no se llevaba nada, no se comía un asado ese día. Entonces, eso era algo consagrado. Y la palabra consagración, el concepto de la consagración es una persona que da su vida a Dios para nunca más reclamarla. Para nunca más decir, bueno, Señor, ¿sabes qué? Este mes me voy a tomar una licencia. No voy a ir a la iglesia, no voy a orar, no voy a leer la Biblia. Voy a vivir un poquito de mundanalidad. Me merezco un respiro de vez en cuando. Quiero tener unas vacaciones espirituales. No.
Eso en la vida de una persona consagrada no cabe. Y los macedonios se habían consagrado a tal punto que para ellos la ofrenda no era un agravio, era un privilegio, era una necesidad. Ellos pedían, por favor, déjenos ofrendar. ¿Sí? Afrontar el compromiso de involucrarse en la obra misionera en todas sus formas, no solamente en el ofrendar, sino en el recibir, en el apoyar, orar. La obra misionera dice que se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que ofrendan y con los pies de los que van. ¿Sí? Entonces, Pablo muchas veces pedía a los hermanos que oraran por él. Y en último lugar, el lugar de la iglesia en la obra misionera es buscar la recompensa prometida, porque no es una inversión que va a un bolsillo roto, no es plata que se va y que no vuelve de ninguna manera. Es una inversión en lo espiritual. Hace unos años atrás leía, era una conferencia misionera y había varios carteles haciendo referencia o frases que hablaban de las misiones, y había una que decía, y me gustaba, decía, cuando nos vayamos de este mundo no nos podemos llevar nada, pero podemos enviarlo anticipadamente a través de las ofrendas misioneras. ¿Sí? O sea, el hecho de decir, cuando dejemos esta vida, no nos vamos a llevar dinero en los bolsillos, pero podemos mandarlo anticipadamente, ¿sí? A través de una ofrenda. ¿Sí? Vamos a ver 2 Corintios, estamos ahí, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, lo leemos de nuevo. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. O sea, hay una promesa para la iglesia que ofrenda, y es, habrá un resultado acorde a la inversión. Si ofrendas poco, el resultado será poco. Si ofrendas generosamente, el resultado va a ser generoso. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Este versículo le refirió papá de Raquel, ahora se me fue el nombre. Carlos Nogueira. Hablaba justamente hablando de las inversiones y hablando de las misiones también, dice versículo 19 del capítulo 6 de Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, a ver, está diciendo no hay que tener bienes materiales en ninguna forma. ¿Está diciendo eso? No. Está bien tener un auto, está bien tener una casa, está bien tener ropa, está bien tener tecnología en la casa, está bien que tengamos sillas acá en la iglesia, que tengamos una máquina de fotos, una cámara de fotos o elementos, cosas de sonido. O sea, no es el problema. Pero dice algo que es muy particular, y no está hablando de tener cosas materiales, sino decir hacer tesoros, o sea, acumular. La idea es acumular, ¿sí? Creo que hemos visto gente que acumula, ¿sí? Había un personaje mediático millonario que falleció hace unos años y no tenía problemas de hablar de cuánto gastaba en un fin de semana y se iba con sus amigos a donde él quería y despilfarraba. Porque en definitiva había una riqueza acumulada. De poco le sirvió, porque no le pudieron salvar la vida. O sea, pudo pagar los mejores médicos y los mejores tratamientos del mundo y aún así se murió. Hay gente que acumula tantas cosas, es interesante porque
Por ejemplo, a mi hermano le gustan mucho los autos y le gustan los programas de autos. Y por ahí muestran en Estados Unidos cómo hay gente que tiene depósitos y galpones enteros de autos antiguos. Y ahí están, arrumbrándose, oxidándose, llenándose de polvo. Y son, por decirlo así, un poco tesoros, porque el tipo lo saca, lo limpia, le cambia lo que haga falta, lo arregla un poco, lo pone a la venta y $50.000. Pero acumulan cosas. Y lo que el Señor les está diciendo es, no acumulen riquezas acá, porque las riquezas se acaban, se terminan. Pedro, en una de sus cartas, habla de que todas las cosas y todo lo que conocemos un día va a ser deshecho y consumido por el fuego. Y él dice, si hacemos tesoros, dice, no hagamos tesoros acá en la tierra, porque todo también tiene fecha de vencimiento. Sino, dice, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde el ladrón no mina de hurta. ¿Sí? O sea, el hecho es invertir en algo eterno, en algo espiritual. No solamente estoy hablando de ofrenda, estoy hablando de todo lo que respecte a la hora de lo que es lo espiritual, o sea, el hecho de predicar, el hecho de discipular, el hecho de involucrarse en la vida de otras personas, el hecho de servir a Dios. O sea, invertir en cosas eternas. ¿Sí? Y él dice, y esto es importante, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Saben? Cuando una persona pone sus esfuerzos en las riquezas terrenales, su corazón está en las riquezas. Y está en acumular, y está en acumular. Hay uno de los hombres más ricos del mundo, tiene como 99 años más o menos, está ahí ya pisando los 100. Ese hombre ha tenido más o menos unos 10 trasplantes de corazón. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué hace con su vida? Está bien, tiene riquezas, puede pagar eso, obviamente que ahí hay toda una corrupción expuesta. ¿Y qué es lo que hace? ¿Se va, viaja, disfruta? No, sigue trabajando para acumular riqueza. Un día no va a haber trasplante, lo van a tener ya, quizás inventen el trasplante de cerebro, pero un día ese tipo se va a morir. Un día ese hombre se va a morir y sus riquezas se van a quedar acá. Y alguien las va a disfrutar o las va a despilfarrar. Ha sido tesoros en la tierra. ¿Y dónde está su corazón? En las riquezas. Y hace lo imposible para seguir viviendo. ¿Para qué? Para seguir acumulando riquezas. Ahora uno dice, bueno, pero esa es la situación de fulano allá. Pero muchas veces el cristiano también pasa por lo mismo. Centra su vida en cosas materiales. Y centra sus esfuerzos en tener cosas materiales. ¿Y su corazón está para qué? Para tener cosas materiales. ¿Sí? Y tengo que tener esto, y lo tengo que conseguir, y bueno, ahí hay que hacer más, hay que cambiar de trabajo, irse a un trabajo que me pague mejor. Y pero ese trabajo que paga mejor te exige los días de semana, los fines de semana, los feriados, tiempo con la familia. Sí, pero es que necesito tener. Y todos los esfuerzos van ahí. ¿Por qué? Porque su corazón está puesto en esas riquezas. Cuando una persona como los hermanos de Macedonia ponen su tesoro en lo espiritual, su tesoro estaba allá. Ellos no tenían problema con lo económico. Vamos al último pasaje, Lucas 12, 33 y 34, que justamente hace referencia al mismo tema. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Hacedos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Dice, fíjense lo que dice el 33, dice, aseos, bolsas que no envejezcan. O sea, un lugar donde las cosas, o sea, una bolsa que no envejece está haciendo algo de referencia a algo que no se puede romper, ¿sí? Donde lo que cae no se pierde, ¿sí? Y es lo mismo. La iglesia, cuando ofrenda, invierte en algo que no perece, en algo que no se pierde. Y es un privilegio que Dios nos da el de ofrendar. Es una gracia. No es una obligación, no es una imposición, no es un impuesto. El apoyar la obra misionera en todas sus formas no es una carga, no debe ser una carga. Debe ser motivo de gozo, de alegría. Y saben, por ahí nos vemos un poco pequeños. Nos miramos y nos comparamos con otras iglesias como hacían los israelitas, los 2 espías, diciendo los otros son gigantes, parecemos langostas al lado de ellos. Sin embargo, y no es para hablar de ninguna otra iglesia, sin embargo hay iglesias que en su haber tienen 1, 2, 3 o ningún misionero. Porque todos los que están se quedan o se van porque se enojan. Quizás somos una iglesia pequeña, pero tenemos muchos misioneros en nuestro haber. Y no me cuenten a mí todavía. Y los menciono porque algunos por ahí algunos no los conocen. Laura Agüero, en Rumania. Natalia Agüero, ahora está en Tupungato. Virginia Drake, en Chile. Javier Tapia, en Monte. Rosita Tolava, en Neuquén. La familia Mordillo, en Neuquén. Pascual, en Buenos Aires. ¿Me falta alguno? Bueno, Liliana Leos, en Chile. Bueno, Jorge Racibiluk, en Europa, ahora, durante muchos años en Ucrania. Sus hijos hoy están allí repartidos en Ucrania, en España, ¿dónde está? En Rumania también. ¿No se me escapó ninguno? ¿No? ¿Cuántos mencioné? ¿Cuántas personas mencioné? Más de 10. ¿Cómo? Por eso, sí, los mencioné. O sea que Dios ha hecho una obra en nosotros a través de las misiones. ¿Sí? Debe ser motivo de gozo, pero tampoco tiene que ser una excusa para dormirnos en los laureles y decir, bueno, listo, está bien, ya mandamos 10 personas afuera. Señor, déjanos algo. Hace muchos años Daniel hizo un comentario. Cada vez que algún hermano de la iglesia que estaba sirviendo salía para irse a preparar el instituto bíblico o salía para las misiones, Dios suplía el lugar de esa persona dentro de la iglesia. Siempre que personas salieron, Dios suplió ese lugar. Siempre que dejamos de mandar, menguamos. ¿Sí? Yo en lo personal prosigo la meta. Pero la iglesia también tiene una meta. Tiene que tener una meta. ¿Sí? Vamos a orar y terminamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de los hermanos en aquellos tiempos, Señor, con respecto a la obra misionera, al apoyo, a las ofrendas. Gracias porque en todo esto ellos, Señor, han sido de gran ejemplo de entrega, de consagración a tu palabra y a tu obra. Señor, gracias también por cada uno de los hermanos que ha podido estar aquí hoy esta noche. Ruego que les bendigas y también el cuidado de cada uno ahora al volver a nuestros hogares. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.